Bien, yo creo que vamos hacia una sociedad completamente bipolarizada, porque algunas veces lo he comentado, hasta este momento lo único que hemos visto son fiscalidades que afectan benéficamente a los más poderosos y recortes que afectan maléficamente a los menos poderosos. Y la verdad es que en el reparto de la renta cada vez vemos más presencia de renta de capital, menos presencia de renta de trabajo, y vamos hacia una sociedad completamente dividida, casi diría siguiendo el modelo, pues yo qué sé, de Brasil o de Chile o de otros países en vías de desarrollo que han aplicado políticas neoliberales y que están sufriendo las consecuencias. Lo peor de ello es que no estamos al final del túnel. El gobierno del Partido Socialista ha hecho un seguidismo absoluto de lo que le ordenaban los mercados, pero estamos a las puertas de un gobierno que lo hará todavía mucho peor, que es el gobierno del Partido Popular, que ni tan solo se plantea algún tipo de políticas sociales para compensarlo. De manera que tengo la impresión que nos espera un largo periodo, una travesía del desierto, a no ser que tomemos conciencia fuertemente, que la población tome conciencia, como por ejemplo el movimiento de los acampados o de los indignados está demostrando, y haya una acción muy fuerte por parte de los ciudadanos. Pero mucho me temo que esta acción todavía no está madura, y lo veremos en estas elecciones. Si los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, siguen llevándose la mayoría de los votos, como me temo que pase, es que la población casi no ha entendido nada. Me sabe mal decirlo de esta manera. Tenemos suficientemente atontada a la población mediante el fútbol, mediante Telecinco, mediante todos los instrumentos de imbecilización colectiva, como para que la gente con el pan y circo esté contenta y no reaccione frente a esta situación. Si no servirá esta propuesta, primero del Parlamento y después de la Comisión Europea, para establecer una tasa sobre transacciones financieras. Yo tengo la impresión que no. No que no deba hacerse, que debe hacerse, pero que no va a tirar adelante. Primero porque hace ya como menos 3 años que están mareando la perdiz, si lo hacen, si no lo hacen, no solamente aquí, sino también por parte del G20, también hubo una discusión al respecto y se ha demostrado que no había ninguna voluntad de hacerlo. Pero para mí la segunda cuestión es la de en qué medida la Unión Europea tiene facultades para establecer sistemas de gravámenes, porque por lo que yo sé todavía no existen gravámenes de tipo europeo. El IVA, por ejemplo, va a parar a los fondos de Bruselas, pero no es administrado por Bruselas, es administrado por cada uno de los estados. Entonces yo tengo que aquí, si la Unión Europea quisiera tirar adelante, antes tendría que aprobarse algo así como un sistema de fiscalidad, si no internacional, por lo menos europea. A no ser que lo que se pretendiera es que hubiera una recomendación de la Unión Europea y que después cada país en su propia legislación lo aplicara. Por tanto, primero, habiéndose demostrado que no había hasta ahora ningún interés, excepto el hablar de ello. En segundo lugar, que todavía no hay sistemas para arbitrar su aplicación. Y en tercer lugar, que no hay ningún otro impuesto de otro tipo que sea generalizable de este modo, veo que es difícil su aplicación. Bien, por descontado, el ejemplo que yo he puesto de Francia significaba que la iniciativa salió del gobierno. Por tanto, ahí también podría salir. Dudo que de los gobiernos nuestros salga, pero en fin, podría salir. Pero en segundo lugar, esto debería tener un apoyo fuerte por parte del movimiento sindical, por parte de los trabajadores, que verían que de esta manera pues podrían tirar adelante defendiendo, con lo cual es su obligación, a los ciudadanos trabajadores. No es muy sencillo, porque la realidad triste es que en ocasiones los sindicatos, aunque tienen acciones meritorias en muchos casos, parecen preocuparse más de las condiciones laborales del que tiene trabajo que no del que no tiene trabajo. Y por tanto ellos reivindicarán que no haya un cierre, reivindicarán pues una estabilidad en el poder adquisitivo, reivindicarán otras cuestiones, pero a este grupo de gente que además ni cotiza ni está afiliada, difícilmente van a ponerlo sobre la mesa, con lo cual la historia demuestra que va a ser una acción colectiva importante o los sindicatos no estarán mucho por la labor. Y por descontado las empresas tampoco, porque cualquier empresario pretende siempre, y le resulta mucho más fácil tener pues a 8 trabajadores que trabajen 10 horas que no a 10 trabajadores que trabajen 8 horas, lo cual en trabajo es lo mismo, pero para su propia administración prefieren tenerlo mucho más concentrado. Para mí una vía de salida, y podría ser a largo plazo, no a corto plazo, un buen camino a recorrer, sería la fuerza de creación de cooperativas. Creo que las cooperativas son un buen camino en el que el trabajador y el empresario se hayan unificado en una misma persona, porque el trabajador es al mismo tiempo propietario de esa empresa, y entonces estos números de si trabajo más, trabajo menos, cobro más, cobro menos, se ven mucho más claro. Y hemos tenido
ejemplos anteriores en que se ha trabajado en esta dirección. Yo tuve la gran suerte para mí, en el año 1983, visitar en Guipúzcoa la cooperativa de Mondragón, que en aquel momento estaba atravesando aquella crisis famosa llamada crisis del petróleo. Tenían 35.000 trabajadores en su plantilla, solo podían darles trabajo a 30.000, propusieron a la plantilla de trabajadores que 5.000 de ellos fueran a la calle. Los trabajadores de Mondragón dijeron que ninguno de ellos iba a la calle, que era una cooperativa, y que lo que podían hacer era reducirse un 15% del sueldo cada uno de los 35.000. Así lo hicieron y tiraron adelante. Y ahora, en esta crisis actual, la cooperativa de Mondragón, que se ha ampliado mucho con Eroski, con otras cosas del estilo, ha tenido el mismo tipo de comportamiento. Y cuidado, no estamos hablando de pequeñas empresas. El complejo cooperativo de Mondragón tiene en este momento 110.000 trabajadores y es la mayor cooperativa de Europa. Pienso que por aquí han de ir las cosas. Aquí quizá el paradigma sería China. Yo tengo la impresión que China está por el peor de los caminos que puede estar, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político es inaceptable. Es una dictadura, aplica la pena de muerte, no concede libertades, detiene a la gente. Es un desastre. Y desde el punto de vista económico igual, porque lo que pretende es aplicar un modelo que ha demostrado fracasado completamente en el resto del mundo, un modelo de crecimiento que, claro, referido a 1.400 millones de personas, como son los habitantes que tiene China puede causar, que ya lo está causando, desastres ambientales, desastres de desaparición de recursos, y todo el mundo le admira y le mira con respeto, porque estos señores, gracias a sus políticas, han tenido una balanza de pagos saneadísima. Hoy en día han comprado créditos de cada uno de los países del mundo, que resulta que son los acreedores mundiales, y la gente lo respeta porque es el señor que tiene el dinero y actúa pésimamente. Yo pienso que lo de China es un desastre, y los primeros perjudicados son los propios chinos. Respiran mal, hay una pequeña élite que cada vez mejora, la élite de la parte costera, de la parte industrial. El interior de la China, con sus poblaciones agrarias, está empobreciéndose, y China no debe ser tomado como modelo, en absoluto. Pero otra cosa hay que decir: nosotros desde aquí no tenemos capacidad para protestar frente a esta situación, porque nosotros hemos cometido el mismo error. Y no seremos nosotros, desde la Europa o desde Japón o desde Estados Unidos o desde Australia, los que vayamos allí diciendo que ustedes no pueden crecer, porque ellos lógicamente saben ustedes qué han hecho. Por tanto, aquí se necesita una reflexión en profundidad. Bueno, yo creo que aquí lo primero que hace falta, lo he dicho en muchas ocasiones, es ser conscientes de lo que sucede. La población no es consciente. Si la población conociera mínimamente lo que han hecho como desastre el partido que nos ha gobernado hasta ahora, que es el Partido Socialista, y cuáles son las propuestas absolutamente desastrosas del Partido Popular que viene detrás, la gente no les votaría. Y mientras la gente se esté votando, antes que hacer ninguna transformación, lo que hay que hacer es pedagogía. Y decirles: oiga, fíjense ustedes a qué partido le están votando. Fíjense ustedes qué gente, con qué propuestas están ustedes votando, y no hay derecho a hacer esto. Y primero, por tanto, hace falta muchísima pedagogía. Y muchísima pedagogía lo tenemos difícil, porque ustedes tienen aquí una magnífica televisión, pero si comparamos la audiencia con la de Telecinco, por desgracia me temo que es una audiencia bastante más bajita. Harían faltas muchas televisiones ATAC para compensar las imbecilidades constantes que dice Telecinco y la desinformación completa a la que tiene la población. Y no solo Telecinco, muchos caeremos como tontos mirando 7 partidos de fútbol los 7 días de la semana, lo cual considera nuestra imbecilización total y colectiva. Mientras tengamos este sistema, no haremos nada de nada. Y por lo tanto, en profundidad, para que estos cambios económicos lleguen y que han de llegar, lo primero que hace falta es que tengamos cambios morales. Hasta que nosotros hagamos estos cambios de valores, estos cambios hacia una ética mucho más de solidaridad y de responsabilidad, no haremos nada de nada. Sé que es difícil, pero no es imposible. Y no es imposible porque la tierra en general, y por descontado en España en particular, tiene los recursos suficientes para que su gente pueda vivir bien. Nunca en la historia hemos estado como hasta ahora, nunca. Nunca hemos tenido tantos conocimientos científicos, conocimientos agrarios, conocimientos de transporte, vías de comunicación, capacidades de transmitir la información, sistemas de medicamentos que permiten que la gente pueda vivir bien. Y ahora que lo tenemos todo, ahora no hacemos nada. Hace 200 años, si había una mala cosecha, si había un terremoto, si había una inundación, si había una sequía, la población la tenía que sufrir por fuerza, o morirse de hambre, o, en último caso, ir al vecino, quitar al vecino, y que se muriera de hambre fuera el vecino. Hoy no, hoy tenemos todos los recursos, todos, para que la gente pueda vivir dignamente. Dignamente no significa como vivimos nosotros, significa un nivel un poco más reducido, pero en cualquier caso tenemos los recursos para que la gente viva dignamente y no queremos hacerlo. Por lo tanto, hay que tener un cambio moral previo.
Bueno, no sé si seremos migrantes o no, porque no sé a dónde podremos ir, pero en cualquier caso, ser más pobres seguro. Y claro, ser más pobres, si es más pobres en el sentido de que no podamos tener nuestras necesidades cubiertas, es un mal asunto. Pero si ser más pobres significa que hemos de consumir mucho menos este planeta que está agotado, pues me parece bien. Bien, el euro ha sido un invento, yo pienso que nefasto, para intentar unificar una Europa que no se unificaba en otros temas y que sí se unificaba en moneda. Yo recuerdo que el señor que presidía la Comisión de las Comunidades Europeas cuando se estuvo a punto de implantar el euro, un señor llamado Delors, Jacques Delors, precisamente el padre de la señora Martine Aubry, que ahora aspira a la candidatura socialista a la presidencia francesa, el hombre dijo algo muy sabio y muy serio. Si queremos unificar una moneda, debemos unificar al propio tiempo las políticas sociales. En ningún instante se quiso unificar las políticas sociales. Hubo dos países que pusieron la proa a la unificación de políticas sociales. Uno se llamaba Gran Bretaña, en aquel momento gobernada por un señor que se llamaba John Major, que era algo así como el epígono de la señora Thatcher. La señora Thatcher había desmontado, y todavía hoy sufrimos sus desgracias, todas las políticas sociales, el estado del bienestar de Gran Bretaña, y por tanto su sucesor, que era de su mismo partido y que además era un señor muy obediente, no iba a romper con esta destrucción de las políticas sociales. Pero cuidado, el segundo que se opuso a las políticas sociales se llamaba Felipe González, y vale la pena saberlo. En aquel momento se negó aquí. ¿Por qué? Porque supongo que tenía miedo de que los estándares sociales subieran y que se tuviera que dar más dinero pues, al estado del bienestar. Y la culpa esta de Gran Bretaña por un lado y del gobierno español por otro impidió que se negociara lo que Delors quería, que era un paralelismo entre una unión monetaria y una política social común. No se aceptó, y entonces la unión monetaria se despachó por sí sola y empezó, además en un momento que no era muy, digamos, acertado, porque era el momento que fuera de Europa, en los mercados internacionales, empezaba a crecer una especulación sensacional, y la mezcla de estas dos cosas fue un resultado explosivo que hoy lo estamos viendo en los países de Europa que están más apretaditos. Cuando buscamos un poco qué tipo de patrón deben seguir las monedas, habida cuenta que el patrón oro y el patrón dólar han desaparecido, que ya no son útiles, yo más bien me remito a algo que ahora queda muy anticuado, pero de lo que se habló mucho hace 40, justo ahora 40 años, en 1971, cuando se rompió el patrón oro. Y entonces hubo discusiones para presentar lo que se llamaban los DEX. ¿Y qué eran los DEX? Los derechos especiales de giro. Y entiendo que el derecho especial de giro era algo más o menos sabiamente inventado, porque respondía un poco al peso específico, era una especie de cesta de monedas en la que cada una iba a tener el peso, como fue el ECU en su momento antes del euro. Alemania pues a lo mejor tenía el 30% del valor del ECU, y Francia el 18%, y Holanda el 8%, y España el 7%, vete a saber. Y esto tenía por lo menos referencia a algo real, que era el Producto Interior Bruto de cada país, con todas las deficiencias que significa el Producto Interior Bruto, y no vamos a entrar en ella. Pero esto me parecía razonable. Buscar un patrón de materias primas, quizá también, pero por descontado hay algo mucho más fácil, que es eliminar por ley todas las operaciones especulativas bursátiles. Y solo dejar aquellas elementales que sirvan para canalizar, pues, convenientemente los fondos de los ahorradores hacia las empresas, y nada. Operaciones de futuros, todas prohibidas. Operaciones a corto plazo, todas prohibidas. ¿Entiendo? Y así, pero claro, es difícil de hacer, porque los políticos están en manos de estos señores y por tanto difícilmente tomarán decisiones. Pero en fin, de utopía también se vive.